personas que han nacido de Dios, tiene que haber evidencia. ¿Tiene que haber qué, hermanos? ¿Qué es una evidencia? ¿Sí? Una evidencia es un fruto. Una evidencia es una muestra de algo, ¿verdad? Una evidencia es una demostración, ¿verdad? Es una demostración. El apóstol Pablo, cuando él predicaba, le decía a la iglesia: yo no vengo a ustedes, ¿sí?, con palabras de humana sabiduría. Ante ustedes, bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, amados, necesitamos entender que tiene que haber una evidencia. Yo sé que usted y yo tenemos carga por las personas para que éstas se conviertan a Cristo, pero tenemos que demostrar realmente lo que somos, y por eso tiene que haber evidencias. Tiene que haber una evidencia de que Cristo nos ha hecho nuevas personas y que hemos nacido de nuevo y que somos nacidos de Dios. Amén. Por eso dice Juan 1:12: mas a los que le recibieron, a los que creyeron en él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no fue por voluntad humana, dice la palabra, sino que fueron engendrados por el Espíritu de Dios. Y por eso somos hijos de Dios. Entonces quiero mencionar algunas evidencias que deben existir en nuestra vida. La primera la encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Ya está acá, mire, dice la escritura: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, wow, aquí hay una palabra fuerte. Dice que es un ¿qué? ¿Qué es, hermanos? ¿Lo tiene o no lo tiene? Primera de Juan, exacto, Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 4. Estoy leyendo el versículo 4. El que dice que ha llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, ¿sí? Y la verdad no está en él. Y luego dice Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Solo dele una vuelta a la Biblia, una hoja, y dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Entonces, la primera evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, es que lo que hace es guardar sus mandamientos. ¿Es que, hermanos? Y guardar sus mandamientos es poner en práctica la palabra del Señor. El salmista decía: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Las personas que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad?, no van a pecar en contra de Dios. Entonces, esta es la primera evidencia: guardar o poner en práctica los mandamientos de Dios. Amén. Segunda evidencia, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Y lo tiene? Dice: en esto sabemos que estamos en él, ¿sí? El que dice que permanece en él, ¿lo tiene ahí? ¿Cómo dice?
debe andar como Él anduvo. ¿Por qué están muy serios, hermanos? ¿O ya no ven? Vamos a hacer una oración por milagros para que puedan ver, ¿sí? O ya no oyen, vamos a orar para que los sane el Señor. O ya no hablan, vamos a orar para que hablen. La primera evidencia es que guarda sus mandamientos. Pero la segunda evidencia dice acá que debe andar como Él anduvo. ¿Debe qué? Debe andar como Él anduvo. O sea, si yo soy una persona que he nacido de Dios, ¿sí?, tiene que haber coherencia entre lo que digo y lo que hago. ¿Sí? Jesús es el modelo en mi vida, ¿verdad? Jesús vive en mí y yo debo ser la viva imagen de Cristo. Yo debo ser el vivo retrato de Cristo y yo tengo que andar como Él anduvo. ¿Sí? Ahora la pregunta, ¿esto será posible? Claro que es posible. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos al Espíritu de Dios. ¿Sí? Tenemos al Espíritu de Dios y eso Él está aquí para guiarnos, para ayudarnos y para poner en nosotros el querer como el hacer, su perfecta voluntad. Entonces la segunda evidencia de una persona que ha nacido de Dios es que debe andar como Él anduvo. ¿No se le olvida? La primera evidencia es que guarda sus mandamientos. La segunda evidencia es que debe andar como Él anduvo. Muy bien. Ahora vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver la tercera evidencia de una persona que ha nacido de Dios. Y dice acá, espero que lo tenga. ¿Ya lo tiene? El que dice que está en la luz. ¿El que está qué? Y estar en la luz es estar en Cristo. Él dijo, yo soy la luz, ¿verdad? El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. La tercera evidencia es que los que han nacido de Dios no odian, sino que aman. ¿Sí? No odian, sino que aman. Una persona que ha nacido de Dios, en su corazón no hay odio. ¿Sí? No hay odio a las personas. Porque cuando nacemos de nuevo, Dios cambia nuestra naturaleza de una naturaleza llena de odio y de rencor y de aborrecimiento, pone una naturaleza de amor. ¿Sí? Entonces la tercera evidencia de una persona que ha nacido de Dios es que no odia, sino que ama. ¿Sí? Entonces usted y yo tenemos que amar, no odiar. En nuestro corazón no debe haber lugar para el odio, más bien debe haber lugar para el amor, y no debemos odiar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. A ninguna persona tenemos que odiarla, sino tenemos que amarla, porque esta es la tercera evidencia. Mire cómo dice 1 de Juan 3:14. ¿Sí? 1 de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Cómo puedo saber si ya pasé de muerte a vida? Bueno, porque amo a los hermanos. Si yo no amo a los hermanos, entonces es un foquito rojo de que no he pasado completamente de muerte a vida. Hay un problema en el que necesito que Dios haga algo en mi vida. Entonces, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Porque dice, el que no ama
El que no ama, ¿cómo dice el texto? Permanece en muerte. Sí. Fíjese, a veces pareciera que el hecho de es que no siento amarlo, dicen. Una persona que no siente amar a su hermano, que no siente amar a su prójimo, es una expresión y una manifestación de una muerte espiritual. ¿Sí? Porque en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. Dice 1 de Juan capítulo 4. Mire, estamos en 1 de Juan, así es que usted no tiene que moverse mucho. Capítulo 4, versículos 7 y 8. 1 de Juan 4, 7 y 8. Dice, amados. ¿Lo tiene ahí? Amémonos unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Luego dice el 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Simplemente, si usted y yo no amamos, ¿verdad? Entonces no conocemos a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Ahora la pregunta, ¿usted ama a su hermano? ¿Sí? Ahora la pregunta, ¿usted se siente amado por sus hermanos? Porque a veces hay gente que dice, yo siento que no me aman, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema. Entonces nosotros entendemos que la tercera evidencia es que nosotros amamos a nuestros hermanos. Entonces dice 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Otra vez, ¿cuántos aman a Dios? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal, ¿es que, hermanos? Wow, el tal es mentiroso, ¿verdad? Cuidado entonces con andar diciendo que amamos a Dios y que aborrecemos a nuestros hermanos. Porque una evidencia de una persona que ha nacido de Dios es que si ama a Dios también tiene que amar a sus hermanos. ¿Sí? Y el amor, mis hermanos, se demuestra. ¿El amor qué? Dios nos demostró su amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo demostró? Dando a su Hijo único. ¿Sí? Entonces el amor se demuestra. La pregunta es, ¿de qué manera usted está demostrándole su amor a su hermano? ¿Sí? ¿De qué manera usted está demostrándoselo? Hay muchas formas de demostrar el amor, ¿cierto o no? ¿Sí? Hay muchas formas en las que usted y yo tenemos que demostrar el amor. Yo creo que hay muchísimas. Y nosotros tenemos que demostrar el amor. De tal manera que cuando alguien venga a esta congregación pueda sentir el amor de esta iglesia. Ayer yo fui a un retiro que se está celebrando ahora de mujeres y me quedé impresionado algo que marcaban estas mujeres. Y ellas les decían a sus líderes, a las que están organizando este retiro, sentimos su amor, vemos su amor. ¿Sí? Sentimos el amor de Dios manifestado en nosotras. ¿Sí? Qué impresionante es que alguien pueda sentir, ¿verdad?, ese amor que nosotros tenemos por los demás. Porque hay gente que de repente me dice que se ama, pero muy en lo profundo y que no se ve. Entonces el amor tiene que expresarse. Una persona que ha nacido de Dios se va a dar a conocer por el amor, ¿sí?, que siente por su hermano. Amén. Llevamos 4 evidencias.
Espero que la vayan anotando porque son como 1000. Y no se le olviden. La primera, guarda sus mandamientos. La segunda, debe andar como él anduvo. La tercera, ¿sí?, no odia, sino que ama, ¿verdad? La cuarta evidencia, Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Yo sé que usted ha leído Primera de Juan y no había leído a lo mejor mucho de esto. Mire cómo dice Primera de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La cuarta evidencia es que los que han nacido de Dios no aman al mundo. ¿Sí? ¿No aman a qué? No aman al mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del pecado, hablamos del sistema del mundo, hablamos de las cosas que Dios reprueba, de las cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, que la cuarta evidencia de una persona que ha nacido de Dios es que ésta no ama al mundo. La Biblia dice, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces las cosas del mundo no deben influenciar sobre nuestra vida, porque usted tiene una nueva naturaleza y además también tiene una nueva ciudadanía. Y nuestra ciudadanía proviene ¿de dónde? Del cielo. Y entonces en el cielo también hay una cultura, y esa cultura es la que tiene que caracterizarse en nuestras vidas, una cultura de cielo, ¿sí? Nosotros fuimos trasladados de un reino a otro, o de una potestad a un reino que es el reino de Dios. Y nosotros tenemos, amados, que amar las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, y no las cosas que hay en el mundo que nos alejan, que nos apartan, que nos separan del Señor. Entonces la cuarta evidencia. La quinta evidencia la encontramos en 1 de Juan 2:23, ¿sí? 1 de Juan 2:23. Y dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, tiene al Padre. ¿Sí? Escuche esto. La evidencia número 5 es que el que ha nacido de Dios confiesa al Hijo, ¿sí?, que no se avergüenza de Cristo. Una persona que ha nacido de Dios no tiene temor de hablar de su fe en ningún lado. Es una persona que da testimonio de Cristo donde quiera que está. Es más, que por sus poros está expresando la vida de Cristo, porque ese ha nacido de Dios. No es alguien que se avergüenza de Cristo. No es alguien que le da pena testificar de Cristo. No es alguien que le da temor hablar de Cristo. No, es una persona que confiesa al Hijo, ¿verdad? Primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Fíjese, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y Primera de Juan 5:12, Primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces nosotros tenemos que, el que ha nacido de Dios no le da temor confesar a Cristo. Usted tiene que ser una persona que usted pueda confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios donde quiera que usted se pare. Aunque haya quienes, ¿verdad?, no tengan su misma fe, a usted no debe darle temor porque usted ha nacido de Dios. Y esa es la manera en que otras personas van a ser ganadas para Cristo. Habrá quien se interese por su fe, habrá quien se interese por su doctrina, habrá quien se interese por Cristo, porque usted está siendo un vivo reflejo y un digno representante de Cristo Jesús.
Entonces, por favor, no niegue a Cristo, ¿sí? No se avergüence de Cristo. Mire, el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿sí? No se avergüence del evangelio. ¿Y sabe por qué Pablo decía, no me avergüenzo? Porque el evangelio es hablar de Cristo, y Cristo había sido crucificado como uno de los peores delincuentes de su tiempo. Sin embargo, seguramente que había mucha gente que se burlaba de la fe de ellos, como hoy en día hay gente que se burla de la fe de muchos de nosotros. Pero usted no puede callarse, usted tiene que manifestar y reflejar, sí, y exponer y dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Y en la medida que usted lo haga, será la medida en que usted pueda ganar a personas para Cristo por su fe. Amén. Entonces, esta es la siguiente evidencia, ¿verdad? Aquel que confiesa a Jesucristo, y le ha recibido y que lo tiene en su vida. La siguiente evidencia, que es la número 6, la encontramos en 1 de Juan 2:29. 1 de Juan 2:29. Dice la palabra: si sabéis que Él es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? ¿Cuántos saben que Cristo es justo? ¿Ya lo sabe? Bueno, Dios es justo. Y entonces dice acá la palabra: si sabéis que Él es justo, sabéis también, ¿sí?, que el que hace el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, amados, la sexta evidencia es que los que han nacido de Dios practican la justicia. ¿Qué practican? Entonces ya el que ha nacido de Dios ya no es un tramposo, ¿sí? El que ha nacido de Dios ya no es alguien que anda desfalcando y robándole a medio mundo, ¿sí? El que es nacido de Dios es una persona justa. Si tiene una tienda, no vende kilos de 900 gramos, ¿sí? Porque entonces no estamos siendo justos. Entonces, una persona que ha nacido de Dios practica la justicia. No es conocida como una persona que está defraudando, ¿sí?, que está defraudando a los demás. No es un defraudador, no es un estafador, no es un ladrón, no es un engañador. Es una persona justa, ¿verdad? No es un aprovechado. Cuando yo hago un negocio, y sobre todo con hermanos o algo, que les digo que vamos a hacer algo, yo le digo: tú solo sea justo, no abuse, ¿sí?, sea justo. Hace unos días hablaba con el arquitecto de esta construcción, y él es el que supervisa y es el que nos dice qué es lo que hay que ir haciendo. Pero eso tiene un precio, ¿verdad? Por eso hay que pagar. Porque por todo lo que él está supervisando y está diciendo que hay que hacer. Pero yo le decía: solo sea justo. Yo le voy a pagar, pero sea justo. No se aproveche, ¿verdad? Porque hay gente que se aprovecha. El otro día yo le di trabajo a una persona, no aquí, en otro lugar, que había que limpiar un terreno. Y yo le dije, él es un creyente también, y yo le dije, y me dijo: ¿cuántos días me das para hacerlo? Yo dije: solo sea justo. Yo no le voy a contradecir, ni le voy a regatear, sea justo. Y dijo: bueno, dame 8 días. Dije: si eso cree usted que es justo, se los doy. Y le di 8 días de trabajo, y ¿qué cree? Lo hizo en un día, ¿sí? Lo hizo en un día. Uno dice: ganó bien, le fue muy bien. No, yo siento que no fue muy justo. Y además, y digo que no fue justo porque le quedó un poco y no lo quería ir a hacer. Solo trabajó un día, le quedó algo y no lo quería hacer. Entonces yo digo: eso es injusticia, ¿verdad? Me estoy aprovechando de la buena fe
de las personas. Usted y yo no tenemos que aprovecharnos de la buena fe de las personas, ¿sí? Tenemos que ser justos porque Dios es justo. Y el que es nacido de Dios debe ser justo en lo que hace. Entonces los que han nacido de Dios practican la justicia. Número 6. Número 7. Seguimos en 1 Juan, capítulo 3, versículo 6. Primero Juan 3:6. Todo el que permanece en él, ¿qué dice, hermanos? No peca. Porque todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ahora vaya conmigo a 1 Juan 3, pero el versículo 9 y 10. Aquí hay algo bien interesante y espero que despeje la duda de muchos, porque muchos tenemos esta duda. Dice, ninguno, diga conmigo, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, ¿sí? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si yo le pregunto aquí, ¿cuántos pecan? Estoy seguro que muchos van a levantar las manos, si son sinceros. Y entonces uno dice, bueno, si peca no ha nacido de Dios. Aquí hay una palabra clave. Me gusta esta palabra y dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Diga conmigo, práctica. ¿Sí? ¿Qué es una práctica? ¿Sí? ¿Qué es practicar algo? Es hacer algo de manera constante. ¿Sí? Es estar, mire, hay una grande diferencia entre pecar y practicar el pecado. ¿Sí? ¿Entre qué? Entre pecar y practicar el pecado. ¿Sabía usted que hay gente que peca por debilidad? Hay gente que peca por ignorancia, pero hay gente que peca por desobediencia. ¿Sí? Y yo creo que a muchos de nosotros, quizás algún momento, podríamos pecar por ignorancia, que no sabíamos que eso era pecado, o, ¿sí?, que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Esos pecados se les considera como pecados por omisión, porque no practiqué algo correcto. Pero hay una grande diferencia entre que el pecado sea una práctica diaria en mi vida. ¿Sí? Hay gente que está pecando y el mismo pecado lo está repitiendo. Ese tiene un problema. ¿Sí? Hay un problema en su naturaleza. Hay un problema en su vida. Ahora, hace unos días aprendíamos la diferencia entre un error y un pecado. Porque mucha gente piensa que el ser cristiano es símbolo de perfecto y que ya no se puede equivocar. O sea, podemos equivocarnos y nuestras equivocaciones pueden no ser un pecado. Sin embargo, esa es la parte que Dios tiene que trabajar en nosotros hasta que el pecado no tenga lugar en nuestra vida, ni como una debilidad, ni como por ignorancia, y mucho menos como una práctica. Entonces acá la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted no puede practicar, es como un estilo de vida. ¿Sí? El pecado ya no puede ser un estilo de vida en cada uno de nosotros. Ya no puede ser un estilo de vida.
Yo ya no puedo estar pecando constantemente, yo no puedo estar cometiendo pecados de manera constante. Por eso dice acá la palabra que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, la evidencia es que los que han nacido de Dios no practican el pecado. ¿No qué, hermanos? No practique, por favor, no practique el pecado. Que el pecado no sea una práctica diaria en su vida, ¿sí? Que el pecado ya no sea parte de su estilo de vida. Usted tiene que cortar con eso, y usted tiene el poder y la fuerza para decirle al pecado: no más en mi vida, ¿sí? No más en mi vida. No puede usted seguir pecando, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice 1 Juan 5:18: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí hay algo bien interesante. Quiero que entienda esto. Hay mucha gente que le echa la culpa al diablo, ¿verdad? Y alguien dijo: pues a alguien hay que echarle la culpa. Y pues el diablo está de pechito, ¿verdad? Echémosle la culpa a él de todos nuestros pecados. Fíjese lo que dice acá la Escritura: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios le guarda. ¿Qué hace Dios? Dios nos guarda. Por lo tanto, el maligno, ¿cómo dice ahí? El maligno no le toca. Si usted es una persona que ha nacido de Dios, el maligno ya no lo puede tocar, a menos que usted vaya a buscarlo, ¿sí? Pero el maligno no puede tocar a alguien. Por eso el tema de esta semana se llamó Trasladados, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La potestad significa gobierno, significa autoridad, significa dominio. Dios nos sacó del gobierno, de la autoridad y del dominio de Satanás y de su reino y de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, donde reina la paz, donde reina el amor, donde reina la fe, donde reina la misericordia, donde reina la bondad, donde reina la santidad. Ahí fuimos trasladados. Entonces el enemigo no puede tocarnos, porque Dios nos guarda. Diga conmigo: Dios me guarda. La palabra de Dios dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Estamos escondidos con quién? Con Cristo. ¿En dónde? En Dios, ¿sí? Estamos ahí. Entonces el enemigo no puede tocar nuestras vidas, a menos de que usted le dé libertad de hacerlo. Pero mientras usted está guardado en el Señor lo guarda y no permite que el enemigo lo toque. Amén. Muy bien. Entonces, los que han nacido de Dios no practican el pecado, ¿sí? Pero también vamos a buscar otro texto. Bueno, vamos a seguir leyendo ahí mismo, 1 Juan 4:6. 1 Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Fíjese. Y luego dice 1 Juan 3:24: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el espíritu que Dios nos ha dado. Diga conmigo: yo tengo el espíritu de Dios. ¿Cuántos creen que tienen el espíritu de Dios? Entonces, los que han nacido de Dios tienen el espíritu de Dios, ¿sí? Los que han nacido de Dios tienen el espíritu de Dios. Y amados, tener al espíritu de Dios es tener al Dios mismo en nosotros. Por eso Pablo dijo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Habrá alguien que pueda más que Dios? ¿Alguien que sea más grande que Dios? Entonces usted y yo no podemos vivir con esa mentalidad de que no podemos salir, no podemos avanzar, no podemos vencer porque tenemos a Dios. Si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda hacernos daño. Entonces, amados, los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios. ¿Sí? Vamos a 1 Juan 5:1. No sé si ya se perdieron las evidencias, pero seguimos con la evidencia que sigue, que es la número 10. 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Fíjese, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Entonces, si usted cree en eso, usted es una persona que ha nacido de Dios. Final, 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4. ¿Lo tiene? Dice que todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa con el que es nacido de Dios? Vence al mundo. Díganme los vencedores. Usted no puede seguirse sometiendo al mundo. Usted no puede vivir en esclavitud en el mundo y las cosas del mundo. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Es que la tentación, pastor, si usted ha nacido de Dios, usted va a vencer la tentación. Sí. Es que se me puso difícil la cosa. Usted, si es nacido de Dios, usted va a vencer cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier dificultad en su vida. Usted va a salir adelante. Porque usted es un nacido de Dios. Y los nacidos de Dios vencen al mundo y las cosas que están en el mundo. Entonces nuestra vida no debe estar llena de mundanalidad. ¿Sí? Y no estoy hablando desde un punto de vista religioso, pero sí estoy hablando de todas las cosas que ofrece el mundo. ¿Qué ofrece el mundo? El mundo ofrece muchas cosas, ofrece pecado. ¿Sí? Sí, hay muchas cosas que el mundo nos ofrece y que esas nos alejan, nos apartan y nos separan del Señor. Pero el que ha nacido de Dios ya no está bajo la influencia del mundo. La pregunta aquí es, ¿cuánta influencia tiene el mundo sobre ti? ¿Cuántos sabemos, por ejemplo, que la música que no glorifica a Dios, pues no es de Dios, por tanto es del mundo? ¿Sí? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Y por qué la ponen en sus historias? Hay gente que pone en sus historias todavía ahí la de Vicente Fernández. ¿Sí? Ay, es que yo no sabía, pensé que era un corito, hermano. Ah, bueno, no sabía, pensaba que era un corito. ¿Cuánta gente todavía en su celular trae una cantidad de música que no glorifica a Dios? ¿Sí? Entonces, y eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay cosas que no glorifican y que no bendicen a Dios, que son del mundo. Ahora, si usted las desconoce, bueno, un día vamos a hablar de eso. Sin embargo, pero muchos sí sabemos, conocemos el tema, pero seguimos practicando esas cosas. Si usted es una persona que ha nacido de Dios, usted no puede ni debe, ¿sí?, dejar que eso siga
en su vida, porque usted ha nacido, es un nacido de Dios. Entonces, todo lo que el mundo le ofrezca y todo lo que el mundo quiera influenciar sobre su vida, usted tiene que ponerle un hasta aquí. ¿Por qué? La Biblia dice que nos ocupemos de las cosas del Espíritu, porque estas son eternas. Las cosas que se ven, las cosas del mundo, son temporales. Entonces nosotros necesitamos entender estas características, porque estas tienen que ser parte de nuestra vida. Entonces voy a terminar tratando de hacer un pequeño recorrido de las evidencias, de las muestras, de los frutos. Una persona que ha nacido de Dios es una persona que guarda sus mandamientos. Una persona que ha nacido de Dios debe andar como Él anduvo. Una persona que ha nacido de Dios debe amar a sus hermanos, debe amar y no odiar, ¿sí? Una persona que ha nacido de Dios no ama al mundo, ¿sí? Una persona que ha nacido de Dios practica la justicia. Una persona que ha nacido de Dios no practica el pecado. El pecado no es una práctica, no es una manera de vivir, no es un estilo de vida, no es algo que hace todos los días. Una persona que ha nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios. Una persona que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Y una persona que ha nacido de Dios vence al mundo. Estas son las evidencias de una persona que ha nacido de Dios. Entonces, amados, cuando usted empieza a mostrar estas evidencias, sabe que muchas veces ni siquiera tenemos que evangelizar, porque nuestra propia vida es un testimonio de nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta predicar, pero que tiene un mal testimonio. ¿Y qué dice la gente cuando le predicamos, pero conoce nuestro mal testimonio? Pues nos rechaza, no nos cree, porque la gente dice: pero mira, dices una cosa pero haces otra. Dices una cosa pero en Facebook presentas otra, ¿sí? Dices una cosa pero hablas otra cosa. Entonces, amados, si usted ha nacido de Dios, tiene que desarrollar estas características en su vida, estas evidencias. Amén. Por favor, póngase de pie. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos valientes que digan: Señor, yo necesito mostrar una evidencia de lo que yo soy en ti. Me cuesta esto, me cuesta lo otro, pero yo quiero ser un digno embajador y representante tuyo aquí en esta tierra. Yo te necesito. Yo te necesito. Quiero ser una influencia correcta y buena para los que me rodean. ¿Cuánto le hemos predicado a nuestra familia y nuestra familia nos ha rechazado? Porque no hay coherencia en lo que predicamos y en lo que hacemos. Si hay alguien que dice: Señor, yo quiero que me ayudes a mostrar esas evidencias de bien adelante, salga de su lugar y venga aquí adelante. Dígale: Señor, te necesito. Quiero que mi familia vea mi cambio, vea que soy quien digo ser. Porque muchas veces no he dado el fruto correcto, mi familia no quiere nada. Si estas evidencias están en su vida, quédese en su lugar. Y quiero felicitarlo. Pero si estas evidencias no son claras,
en su vida, hoy necesitamos decirle: Señor, me cuesta guardar tus mandamientos. Los estoy quebrante y quebrante y quebrante todos los días. Ayúdame a guardar tus mandamientos. Solo usted lo sabe. Señor, me cuesta andar como tú anduviste. Yo quiero andar como tú anduviste, pero no puedo. Yo necesito que hoy me ayudes a ser el vivo reflejo de ti de hoy en adelante. Si alguien cree que necesita que Dios lo ayude para andar como él anduvo, deje su lugar. Si hay alguien acá que dice: Señor, me cuesta amar, quiero amar pero no puedo. La Biblia dice que si amamos al que nos hace el bien, cualquier persona lo puede hacer, pero amar al que no nos hace el bien nos cuesta. Dígale: Señor, ayúdame a amar. Yo quiero amar. Yo quiero amar como tú amas. Si alguien de los que están acá dice: a mí las cosas del mundo me atraen, el mundo me llama mucho la atención, la música, el estilo de vida, el alcohol, el cigarro, las drogas. Hay cosas que me atraen. Las redes sociales me dominan y navegando me meto a páginas pornográficas. Hay cosas que me tienen dominado. Hoy dígale: Señor, yo necesito. Yo ya no quiero que el mundo siga destruyendo mi relación y mi comunión contigo, porque el mundo viene a dañar. Yo no quiero amar al mundo. Dígale: Señor, yo no quiero amar al mundo. Yo quiero amarte a ti. Quiero amar tu reino. Si alguien de los que están acá dice: me da pena confesarte, me da pena decir que soy hijo de Dios, con mis amigos me da pena decirle a las personas que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador, quita esta pena de mí. Quita esta pena. Yo quiero hablarlo en público, quiero decirlo en todo lugar, que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Que yo no sienta pena, que yo no sienta vergüenza. Yo quiero testificar. Que no me dé pena poner un texto bíblico en mi carro, que no me dé pena poner un texto bíblico en mi casa, que no me dé pena poner música cristiana, que no me dé pena venir a la iglesia, que no me dé pena invitar a mis amigos. Pero si hay alguien acá que dice: a mí me está costando el tema de la justicia, he defraudado, he engañado, no he sido totalmente honesto con las personas, he sido injusto, me he aprovechado. Lo que parece un buen negocio es una defraudación. Me cuesta ser honesto, me cuesta ser justo. Hoy dígale: Señor, ayúdame a ser una persona justa. Yo quiero ser justo como tú eres justo. Yo no quiero aprovecharme. Yo me acuerdo un día que un hombre me dijo: pastor, ya nadie confía en mí, porque toda persona que hace negocio conmigo la he defraudado. Y ya no puedo. Ya nadie me cree, ya nadie quiere hacer un negocio conmigo.
Me acuerdo que un día me llevó a ver unos terrenos que vendía y no los podía vender porque él decía: nadie me tiene confianza. No hay peor cosa que la gente pierda su confianza en nosotros, porque hemos defraudado, porque hemos engañado, porque hemos mentido. Tenemos que ser justos. Si alguien hoy dice: Señor, he pecado, pero no quiero más que sea una práctica en mi vida. Yo no quiero estar cada domingo aquí de rodillas pidiendo que me perdones por ese mismo pecado. Ayúdame. Yo ya no quiero que el pecado gobierne mi vida. Hazme libre por completo. Si alguien dice: yo he dudado si tengo al Espíritu de Dios, a veces siento que no lo tengo, a veces siento que no está en mí, hoy dígale: Señor, yo quiero esa evidencia. Yo quiero primero estar seguro que el Espíritu está en mí y que quiero ser guiado por el Espíritu. Dice la palabra que Él nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Y el Espíritu es el que da testimonio que somos hijos de Dios. A veces nos sentimos tan indignos y decimos: siento que no soy lo que creo que soy. Dígale: Espíritu Santo, yo necesito que me des convicción que soy tu hijo, que soy tu hija. Porque a veces viene el diablo, otras veces viene los pensamientos negativos y me quieren infundir temor. No más, porque yo ya no estoy bajo su dominio, yo no estoy bajo su gobierno. Ahora en mi vida reinas tú, reina la paz, reina la gracia, reina la misericordia, reina la bondad, reina la fe, reina el amor de Dios en mi vida. La gente muchas veces dice: hechos, no palabras. Dígale: Señor, hay gente que duda que Jesús es el Cristo. Hay gente que ha dudado de Dios y ha dicho: Señor, perdóname, porque muchas veces dudo que si existes, que si eres real, que si de verdad moriste en la cruz. He dudado, pero hoy renuncio a esa duda. Y hoy quiero aprender a confiar en ti, a caminar en ti. Pero también quiero vencer al mundo, Señor. Porque tu palabra dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo ya no me va a dominar. El mundo ya no me va a gobernar. El mundo ya no me va a atraer. El mundo ya no me va a envolver. El mundo ya no me va a alejar de ti. Tu palabra dice que no hay relación entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. No hay ninguna relación entre Dios y los ídolos. No hay relación absoluta entre la santidad o la pureza y la impureza. Señor, quiero dar evidencia. Quiero dar evidencia de lo que soy. Quiero ser un creyente genuino. Quiero ser un hijo genuino. Que nadie ponga en tela de juicio lo que soy. Que nadie ponga en tela de juicio lo que soy. Que viva seguro de quién soy en ti. Padre, mira esta congregación. Señor, debe haber una evidencia de lo que somos. Debe haber una evidencia de la transformación y del cambio que has hecho en nosotros. Señor, hoy queremos que esas evidencias se vuelvan una práctica en nosotros y que nosotros seamos la viva imagen de Cristo, el reflejo de Cristo. Señor, gracias. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona nuestras debilidades, perdona nuestra desobediencia.
Pero hoy, Señor, quiero comenzar de nuevo. Hoy quiero vivir, Señor, como un creyente genuino, como un creyente verdadero, como un discípulo tuyo, Señor. Padre, que esta iglesia, Señor, tenga una fe genuina, que tenga un testimonio genuino. Señor, que practique tu palabra, que guarde tu palabra, como dijera el salmista: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señora, queremos guardar tu palabra para no pecar, para no ofenderte, para no hacer lo malo delante de ti. Padre, bendice a esta iglesia, que esta iglesia dé testimonio de un verdadero evangelio. Muchas veces la gente pone en tela de juicio el evangelio y dice: ese evangelio no es verdad, porque una cosa es la que hacen y otra cosa es la que dicen. Señor, que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que creemos y lo que hacemos, entre lo que predicamos y lo que hablamos. Señor, haya coherencia. Señor, ya no más que seamos una piedra de tropiezo, que ya no seamos un mal ejemplo para los demás, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para nuestros padres, para nuestros hermanos. No permitas que seamos una piedra de tropiezo para ellos. Queremos ser, oh Dios, un canal de bendición para ellos. Por favor, usa mi vida. Dígale al Señor: usa mi vida. Usa mi vida. Quiero ser de bendición para los que me rodean. Que cuando yo invite a alguien a la congregación, que no me reproche, que no me tenga que reprochar. Que cuando yo exhorte a alguien, que no me tenga que reprochar que lo que yo hago y lo que yo digo no hay coherencia, que no hay autoridad moral, que no hay autoridad espiritual. Señor, ayúdanos, oh Dios. Hay mucha gente tan cercana a nosotros que te necesita, pero que en lugar de ser el instrumento de salvación para ellos, Señor, a veces nosotros, nuestra conducta los aparta de ti. Hay compañeros de trabajo, hay compañeros de escuela, hay compañeros, Señor, de algún club, no sé a dónde estemos. Hay gente cercana a nosotros, pero que se ha decepcionado del evangelio por nuestra mala conducta. Pero hoy queremos, Señor, una conducta intachable. Ayúdanos a hacer esa iglesia limpia, sin mancha. Esa iglesia, Señor, pura. Esa iglesia, Dios mío, que tú estás preparando para presentársela al Padre. Queremos ser la ayuda idónea de Jesucristo. Padre, aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro corazón. Ministra nuestra vida. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Siento una unción de Dios que los va a envolver, los va a cubrir, los va a tocar, los va a sanar, los va a restaurar, los va a liberar. Hay una gloria envolviéndolos. Más. Algo se está cayendo de tus ojos. Algo se está cayendo algo se está yendo de tu mente. Oh, Dios está limpiando tu vida. El Espíritu está renovando tu vida. Hay gente que sentía que no tenía fuerzas ya para seguir. Hoy sus fuerzas se renuevan. Hay gente que decía: yo ya no quiero seguir, ya no quiero seguir, ya no quiero, me siento mal porque he pecado una y otra vez. Dios te dice: levántate. Dios dice: yo estoy contigo. Dios dice: yo estoy contigo. Oh, Espíritu de Dios, te pido, Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo se encienda en nuestros corazones. Que seamos una iglesia encendida, que seamos una iglesia viva, que seamos una iglesia llena de tu Espíritu, que esta iglesia sea un río de vida. Tu palabra dice que el que cree en ti, ríos de vida, Señor, se manifiesta. De su interior correrán ríos de agua viva. Espíritu de Dios, si alguien siente
cansancio, agotamiento, frustración, debilidad, tristeza, incertidumbre, inseguridad. Ven ahora, Espíritu de Dios. Ven ahora, Espíritu de Dios. El Espíritu está tocando, está limpiando, está sanando, está restaurando, está reviviendo, te está transformando, te está traspasando de un reino a otro, de una dimensión a otra, de una atmósfera a otra. Espíritu de Dios, no más el pecado, no más en nuestra vida. Tu palabra dice: sin santidad nadie podrá verte. Señor, que vivamos en esa santidad que tú quieres. Hoy le decimos a la carne que no más va a gobernar sobre nuestras vidas. Hoy le decimos al mundo que no más va a gobernar nuestras vidas. Hoy le decimos a todo aquello que no viene de Dios, que no tiene lugar en nuestra vida, que nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Señor, queremos vivir en esa vida que te agrada, en esa vida que te agrada, en esa vida que te agrada. Espíritu Santo de Dios, aquí está nuestra vida. Hay cadenas que se están rompiendo. La Biblia dice que a causa de la unción los yugos se pudren. Todo yugo que te está atando se rompe en el nombre de Jesús. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros y Él es el que le rendimos cuentas. Espíritu de Dios, queremos caminar en tu perfecta voluntad. Queremos caminar en obediencia a ti. Queremos vivir como tú anduviste. Queremos vivir como tú viviste y queremos andar como tú anduviste en esta tierra, siendo ejemplo. Padre, en tus manos está mi vida. En tus manos está mi corazón. En tus manos está mi ser completo. Úsalo, Señor. Úsalo. 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 Dame fuerzas. Dame fuerzas. Dame fuerzas, Señor. Si alguien está enfermo, pase adelante. Vamos a orar por usted. Hay una unción de sanidad. Hay una unción de milagros. Hay una unción de sanidad. Venga, solo crea a Dios. Créale a Él. Si tiene algún familiar enfermo, póngalo en el altar ahora. Póngalo en el altar. Dios va a cambiar órganos. Dios va a cambiar órganos. Dios va a cambiar órganos. Vamos a poner en el altar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos. El Espíritu de Dios está obrando en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.